Vamos al presidente Gabriel Boric, quien se está dirigiendo en este momento a lo que es el Consejo Constitucional, que hoy día comienza sus funciones ahí en la sede del Congreso en Santiago. Y es interesante su invitación, ¿no? A recordar, han pasado cosas estos días para poder señalar la importancia de la democracia y los procesos democráticos para la construcción de un país, especialmente además pensando en este año en que conmemoramos los 50 años del golpe militar. Y por supuesto lo que está sucediendo ahí está siendo cubierto por nuestra periodista Natalia Palma y va a estar presente en los boletines que siguen y también por supuesto con detalle en las noticias de las 13 horas. Nosotros estamos en el estudio con Catalina Bu y Catalina, tú hablábamos antes y vamos a retomar, ¿no? Respecto a lo que une tu trabajo. Yo hablaba de tu honestidad y un poco de la transparencia. Como uno tiene la impresión, y pues tú me lo vas a aclarar, que a quien vemos en tu trabajo eres tú, y nadie como tú. Es un trabajo muy transparente y es muy expuesto, uno diría en términos emocionales, ¿no? Hay escenas de conversación con la psicóloga, hay sueños que están puestos ahí, hay una relación con una vecina anciana que está muriendo y a la que la protagonista cuide, conversaciones con las amigas, todas muy desde un lugar de mucha vulnerabilidad. Hablemos respecto a eso, ¿no? En el contexto también de hostilidad social en que vivimos. Sí, bueno, yo creo que también, tal vez es la gran diferencia con mi otro trabajo. Y de alguna manera, yo creo que en mi primer libro me escudé un poquito en la ficción y también como en no parecerme físicamente al personaje, por ejemplo. Ahora no puedo escapar mucho de eso. Igual lo intenté, honestamente. Intenté como no parecerme o intenté no ser el personaje porque, claro, vivimos en una época muy extraña donde medimos todo lo que decimos y nos da un montón de miedo expresar lo que pensamos, eh, porque, claro, hay una hostilidad, sobre todo en la época de Internet, que ha avanzado muy rápido. Como que no fue lo mismo publicar hace 10 años que ahora, ¿cachai? Uh-huh. Pero de alguna manera, mientras hacía el libro, no pude hacerlo de otra manera, y cuando estaba ficcionando me sentía como que estaba mintiendo. Y de alguna manera igual eso me pasa mucho en mi trabajo, en el cómic sobre todo, como que a veces uno tiene una idea de cómo van a ser las cosas, de cómo van a ser la obra, o expectativas personales, pero cuando a veces empiezan a nacer, como los libros o los personajes o los cómics, te van llevando, ¿cachai? Y ahí a veces no hay mucho que tú podáis controlar. Uh-huh. Y cuando sentís que controláis, como para que algo funcione o como para romper tus propias expectativas, sientes que te estás mintiendo, y hay que ser súper sensible con eso, no mentirte a ti y no mentirle al lector también, que él se da cuenta, ¿cachai? Sí, yo de hecho te escucho y pienso lo que a mí me pasa como lectora o como auditora, espectadora. Uno responde de manera muy real a lo real. Claro. O sea, uno dice, aquí esta persona de verdad se está mostrando, y eso es muy valiente. Yo siempre celebro eso, ¿no? Y segundo, hay una manera de poder conectar con esa vulnerabilidad que tú estás mostrando. Y algunas preguntas que se hace la protagonista acá, y algunas imágenes, y hacia allá quiero ir también, porque yo les estoy contando un par de anécdotas que están en el libro, ¿no? Pero es una novela gráfica y pasan cosas, pero sobre todo hay mucho espacio para el juego visual. Yo ayer compartí en Instagram, anunciando que iba a conversar contigo hoy día, una imagen que a mí me encantó del libro, donde hay una mano dibujando en varios papeles al mismo tiempo, y tú tienes una estética que es muy particular y que juega con esas posibilidades, ¿no? De aquello que no es realista, pero que está en nuestras cabezas, sin duda. Sí, yo creo que en el libro me permití jugar un montón con esas cosas que incluso tal vez como en lo formal o cuando éramos chicos era como impensado, que es como salirse del borde, que una línea pase por encima de la otra. ¿Cachai? Como todas esas libertades me gusta poder dármelas en mi trabajo, y a mí me atrae también ese tipo de autores que como que yo veo cosas y digo como, ¿cómo se le ocurrió hacer esto si no está bien, ¿cachai? No está bien construido, o como que se acerca mucho más al error o a lo, no sé, esa crudeza en el trazo a mí me interesa un montón. Uh-huh. Y en el libro también traté de mezclar como ese tipo de trazo que podría verse como algo más infantil o escolar, que también me gusta mucho y me conmueve un montón, con algo también más acabado y como más, con mucho más detalle, que se acerca mucho más al grabado, que es algo que también me interesa un montón, ¿cachai? Como mezclar esos dos mundos. Creo que en el libro hay mucha dicotomía también, no solamente gráfica, sino que también en los sentimientos que
por los que transita el personaje, por la muerte, por vivir, por la sordidez y también como la sensibilidad, ¿cachai? Como todas esas dos, siempre hay como dos caras por las que como que uno no se encuentra, y yo creo que la gente se siente un poco incómoda cuando lo lee, pero a mí igual eso también me gusta. ¿Cachai? Sí. A ver, quiero abordar ambas cosas que tú dices. Por un lado, es como tú tienes un trazo, o más bien, tú has escogido caracterizar parte de tu trabajo con este trazo que es como súper bruto, uno podría decir, ¿no? Como que son líneas nomás. Pero en el libro también hay varias imágenes que están súper producidas. Hay un trabajo con las sombras al principio de la papa que está descansando, que uno dice, wow, o sea, hacer esto es muy, muy difícil, y tú podrías escoger contar desde ahí y que esa fuera como tu marca, pero tú escoges hacer esta otra, y a mí me parece que eso es muy coherente como lectora, ¿no? Con lo que nos estás contando, esta coherencia entre la forma y el fondo, ¿no? Porque el personaje aquí no se está protegiendo, está siendo muy brutal también en lo que muestra. Y preguntarte también por esa selección, ¿no? Como tú decías, dijiste recién, yo me di cuenta cuando estaba ficcionando y no quise hacer eso, pero también hay una selección de decir, esto es lo que quisiera compartir. Sí, yo creo que, por ejemplo, al principio habían muchos más dibujos que estaban muy, muy acabados. Yo creo que también porque el trazo que a mí me gusta, también me da un poco de miedo compartirlo. Y las cosas que a mí me interesan hablar, también a veces me da miedo compartirlas. Por un montón de razones, desde inseguridades personales hasta no querer ser vista, ¿cachai? Como que igual ser visto y exponerse no es tan cómodo, ¿cachai? Pero a medida que iba trabajando el libro me di cuenta que era esa, como que intuitivamente fui dejando lo que era real, ¿cachai? Y lo que te decía, como que obviamente yo fui mi primera lectora y hice como ese filtro. Hay muchas cosas que quedaron afuera de situaciones que no logré como cuajar, y me di cuenta que estaba tratando como de sorprenderme a mí misma o a alguna persona, y esas cosas se fueron como editando intuitivamente. Igual mi editor, César Sánchez de Fulgencia Pimentel, también tuvo esa delicadeza, ¿cachai? Y yo no le mostré el libro hasta que estaba casi terminado, pero fue muy largo, sobre todo el proceso de poder ser real con lo que estaba haciendo y dejar de tener como dejar de limitar a las personas a que pudieran entrar a mi mente o a mis dibujos, ¿cachai? Yo creo que el proceso más largo, más que el dibujo mismo, fue el de soltar y poder como ser vista, entender que voy a ser vista, que es algo que es complicado. Sí, o sea, siempre, y de hecho es una de las razones por las que a mí me encanta el arte y no me dedico al arte. O sea, es como, sí, desde este lado, a mí siempre me pasa con los trabajos, con el cine, con la poesía, y uno dice, wow, qué valentía mostrarse, ¿no? Mostrarse honestamente. ¿Y tenés dibujos o tenés algo que no muestres a nadie? Mis diarios. Sí, escribo. No escribo querido diario, pero sí hago journalism, me mandó la psicóloga hace mucho tiempo, y claro, y ahí hay como... Y claro, pues uno podría pensar hay una prosa poética o lo que sea, pero claro, probablemente el salto del artista es decir, yo me expongo y lo comparto, ¿no? Ahora, de nuevo, a mí me pasó que leyendo Nadie como tú, les recuerdo que estamos conversando con su autora, Catalina Bu, me vi en algunas escenas, ¿no? En la mirada frente al espejo, en la fragilidad de la conversación con la terapeuta, ¿cierto? En la conversación con la amiga, con esas dudas que son cotidianas existenciales. Con mis amigas decimos pajero existencial. Así como sorry, estoy en modo pajero existencial. Y eso solo es posible cuando el artista sí está mostrando todo aquello. Entonces ahí preguntarte, Catalina, sobre el ejercicio de cómo has recibido el feedback del libro. ¿Qué ha pasado con la gente que te lee? Es interesante porque el libro lo hice en pandemia, que suena como muy antiguo ya decirlo, ¿cierto? ¿No? Como que fueran los 90. Fue solo hace año y medio. Pero lo hice en un momento donde, claro, uno no estaba justamente no siendo visto y no dialogando con las personas, y está como este aislamiento literal. Entonces, además de yo estar muy disociada con lo que estaba haciendo por la necesidad de poder hacerlo. O sea, como que la única manera que encontré de poder dibujar esto y hacerlo y terminarlo fue, por ejemplo, no pensar que se iba a publicar, ¿cachai? Como imaginar que esto no se iba a ver, y era la única manera en que yo podía realmente hacerlo. Y esto también me permitió como darle el espacio al libro para que fuera muy honesto y
para que cuando se publicara yo realmente terminara de entenderlo. Lo que me parece muy bacán igual, porque no tengo tantas ganas de leerme a mí misma, ¿cachai? A veces tengo urgencias de dibujar, de contar algo, de observar a un personaje en su intimidad, sobre todo las cosas que no vemos de la otra persona, las sesiones con el psicólogo, el pajerismo existencial, todas esas cosas que tal vez uno no le cuenta a nadie, a mí me interesan un montón, ¿cachai? Como las elipsis incluso, como el momento en que alguien camina solo hacia otro lugar, como que al principio, de hecho, la primera vez que le mandé algo a mi editor, me dijo, son puras elipsis. Y yo como, eso es lo que a mí me gusta, ¿cachai? Lo que no pasa nada, sino que acompañar tal vez a alguien en un estado de ánimo. Y yo traté también de eso, como de disociarme de la especie de significado del libro, porque no me interesa. Pero ha sido súper interesante escuchar a las personas lo que ellos interpretan, ¿cachai? Cómo les llega, cómo lo absorben, en qué momento lo leen y qué cosas les despierta, qué cosas tenemos en común. Como que encuentro que yo también leo mi trabajo a través de las personas y eso es bonito igual. Sí. Supongo que de eso se trata todo. De alguna manera uno se la pasa como escondido, con miedo a publicar lo que haga, con miedo a ser juzgado o con temor a ser entendido, y es bonito escuchar lo que a las personas les pasa y ver puntos en común de momentos que uno no le cuenta a nadie, ¿cachai? Sentirse acompañado en esa intimidad o en momentos que no son gratos de compartir, pero de repente si alguien se siente identificado con algo que yo pensé que me pasaba a mí, es lindo igual, como cosas que yo tal vez pienso que no son normales, como, no sé, tener alucinaciones sobre alguien que me pega con un bate mientras me lavo los dientes, ¿cachai? Que son cosas que no le contáis a nadie. Me gusta que la gente diga como, ¿sabes que a mí también me pasa? Sí. No lo había hablado nunca. O pasan cosas parecidas, ¿no? Me da vergüenza, no sé. Bueno, la portada del libro de Nadie como tú es como una... Nosotros vemos en un plano general, diríamos, una habitación desde adentro y hay un ojito asomándose por la puerta y hay una cabecita asomándose así como por la puerta del perro, que después va a tener algún significado más adelante, vamos a entender una anécdota al respecto. Y yo creo que eso es finalmente la invitación del libro, ¿no? Como a entrar al espacio privado, al espacio íntimo, ¿no? Tienes razón, sí. Está instalado ahí, es como, tú ves el libro y es como, ojo, esta es la invitación, no te voy a contar lo que sucede en el espacio exterior, aunque hay cosas que pasan en el espacio público, en la calle, ¿no? Pero probablemente lo más fascinante, y yo he estado pensando en eso últimamente, es como cuando las palabras nos quedan cortas. Y una de las cosas hermosas de la gráfica y de las artes visuales es entrar a esos espacios emocionales que no hay palabras. Claro. Y tú nos invitas a eso con estos juegos en donde, por ejemplo, la protagonista tiene dividida la cabeza, o en los espacios de sueño, ¿no? En donde no necesariamente hay una explicación respecto a lo que está pasando, pero es una emoción con lo que uno como lector se puede conectar. Ahora, para terminar, quería preguntarte por esa posibilidad también de que los lectores o lectoras sean internacionales, porque estás editando este libro con Fulgencio Pimentel, que es una editorial española. Entonces, preguntarte por eso, ¿no? Por la capacidad de conectar más allá de los contextos. Qué buena pregunta. Todavía no logro percibir como la diferencia de la idiosincrasia de un lector español a uno chileno, también porque creo que está todo tan globalizado, y por ejemplo ahora cuando estuve en España presentándolo, la mayoría de las personas que se acercaron eran chilenas o conocían muy bien Chile, como que existe algo ahí, como hay una conexión, ¿cachai? Entonces no sabría qué responderte si es muy distinto. Ahora, sin querer, mi trabajo como que logra no tener un espacio definido, ¿cachai? Entonces, como que, por ejemplo, mis personajes, sin querer, no sé por qué, me pasa que no logro ponerles nombre, como que no tienen cara de las personas que yo creo. Primero mi personaje se llamaba Carmen y luego no le viene ese nombre. No sé qué nombre podría tener. No tiene nombre. No, me va a costar ponerle nombre a una guagua si es que tengo alguna, porque no sé, es difícil definir a alguien con un nombre. Y, por ejemplo, también por eso me cuesta usar color, porque encuentro que es como definir mucho algo. Y eso hace que mi trabajo tal vez pueda ser fácil como de interpretar en cualquier contexto. Uh-huh. Ahora igual me llama la atención como el trabajo más documentalista, y me interesaría alguna vez como que se viera que es Chile, por ejemplo. O costumbres personales, pero no me ha salido, y eso ha sido a favor en el fondo de que mi trabajo funcione en cualquier lugar y a cualquier persona, y también que sea como, no realmente, a veces las personas que se sienten identificadas con mi personaje no sienten que tiene un género precisamente, y eso a mí me encanta, sí, está porque en el fondo es como, claro, retratar un espacio privado
y un estado de ánimo, y en ese sentido cualquiera podría como sentirse conectado. Sí, además estoy pensando también en un tiempo, ¿no? Yo creo que esto sí puede entenderse en cualquier lugar, pero no necesariamente en cualquier momento. Y creo que estamos en un momento de mucha soledad. Sí. Pareciera que no, pareciera que estamos hiper conectados y súper para afuera, pero mi impresión, y más yo creo que desde la pandemia, es que estamos cada vez más para adentro, ¿no? Y creo que Nadie como tú es una novela que expresa muy bien esa emoción de todo lo que pasa adentro y que uno trata de llevar para afuera, en las conversaciones. O sea, el personaje que no está enclaustrado, está hablando con gente, Claro. con gente que es significativa para ella, y ahí en esas conversaciones nosotros podemos entender un par de cosas más que son interesantes y con las que podemos conectarnos. El libro está editado por Fulgencio Pimentel, pero ¿en Chile se consigue? Sí, se consigue en Chile, está distribuido por Liberalia. Ahora, por ejemplo, están disponibles en librerías online. Por ejemplo, en la página de Liberalia también lo pueden comprar en prosaypolitica.cl. Pero no sé, si googlean, van a encontrarlo. Y no solamente en Chile, sino que en todos lados. Y ahí cada uno busca el más cercano. Excelente, así que ya lo saben, Catalina Bu también la pueden seguir ahí en Instagram, como lo hago yo, y conseguir Nadie como tú, que me parece que es un libro muy bello, es un libro de introspección probablemente, y uno se va a ver, por lo menos yo me vi varias veces acá, así que muchas gracias por eso, Catalina. Gracias a ti. Nosotros despedimos a Catalina, despedimos el programa también, pero mañana a las 10 volvemos con todo el equipo, con el Manuel, con el Pancho, con la Tania, para hacer un nuevo semáforo. Nos encontramos entonces, chau. Ay, me encanta.